Desde la llegada del COVID el año pasado, los productos primarios de la canasta familiar no han parado de subir y, por supuesto, el alza de los combustibles ha dado mucho de qué hablar. El tema de los combustibles es bastante espinoso para la sociedad dominicana y para los hogares en sentido general en la República Dominicana. Cuando los precios del gasoil, cuando los precios de las gasolinas se incrementan, es natural que esto tenga un efecto transmisión en toda la cadena, en este caso en el transporte, en los costos de producción de muchas empresas y básicamente aquellas empresas que necesitan el transporte como un mecanismo dentro de la cadena de comercialización. Viéndolo de esta manera es un patrón. Si los combustibles aumentan, como ha sucedido en los últimos meses, esto impactará de manera directa en el costo de la vida. El aumento de los combustibles se refleja en una escalada de los precios de insumos empresariales y agropecuarios, así como una variación en el transporte de cargas. De estos, el importe más significativo está en el traslado. La variación en la cotización de los mercados internacionales de los productos derivados del petróleo inciden significativamente en el precio de los productos locales, debido a que estos generan cargas adicionales, principalmente por conceptos logísticos. El tema del transporte se ha encarecido. Más del 50% de la carga que se traslada en el país la mueven los más de 90,000 transportistas afiliados a la Federación Nacional de Transporte Dominicano. Federación que continuamente hace anuncios de alzas debido a variaciones en los precios de los hidrocarburos. Todo aumento habría que revisarlo y pudiera resultar en un aumento del producto final, porque el transporte es un componente muy importante. Yo creo que los transportistas deben revisar esto muy bien, ya que hay libertad en el mercado. O sea, nosotros podemos hacer nuestro propio transporte de carga libremente porque la ley así nos faculta. Llamamos a Fenatrado para saber cuál es el costo del flete de materia prima desde los puertos a las granjas que están en la región del Cibao. Y el precio varía dependiendo de los quintales. Cada quintal tiene un costo aproximado de 28 pesos. Por ejemplo, trasladar 650 quintales de maíz de la capital a La Vega tiene un costo de 18,200 pesos. Y solo en combustible se paga aproximadamente el 35%, unos 5,460 pesos. El gasoil vuelve a entrar en escena cuando ya está lista la cosecha, el ganado o el producto es terminado y los camioneros mueven esos bienes a los centros de consumo. En ambos casos, el combustible más usado es el gasoil. Y por eso es que estamos viviendo en estos tiempos una inflación donde los incrementos en el coste de las materias primas están incidiendo en la inflación de los alimentos y también el incremento en el precio de los combustibles están incidiendo en el coste de producción de los alimentos del campo a la ciudad. Y donde quiera que se produzcan en la República Dominicana, sea en Constanza, que es un valle productor, o en este caso en el Valle de San Juan, todo eso tiene un impacto al final en el deterioro del gasto del consumidor y de los salarios reales de los consumidores dominicanos. Según Fenatrado, una carga de camión cargado de hortalizas, vegetales o frutas desde Constanza a la capital tiene un flete de alrededor de 7,000 pesos. Si fuera desde San Juan, entonces el valor cambia. Ahí sería aproximadamente de 19 a 20,000 pesos. Esto tiene una relación directa, puesto que todas las maquinarias involucrada en la producción, transporte y comercialización de los productos que componen la canasta familiar, en su mayoría o casi en su inmensa mayoría son movidas por gasoil. Entonces, cuando el productor recibe un aumento del gasoil, entonces lo que hace es que traduce ese aumento a los transportistas, a los consumidores. Pero esta situación no solo impacta a los consumidores, sino que también lesiona la economía, ya que debido a los costos los productores no pueden competir con los demás países de la región. Vemos a los productores de arroz dando gritos porque si entra el libre comercio del arroz, el campo dominicano que produce arroz no va a poder producir porque el precio sale más caro. ¿Cuál es el parámetro más costoso para el productor de arroz? El combustible.
El transporte interurbano también sufrió aumentos. La Asociación de Dueños de Minibuses Azuanos subió al menos 90 pesos. Ahora para trasladarse de Azua a la capital cuesta 300 pesos. Para el cruce de Ocoa y Baní 150, mientras que el pago del viaje a San Cristóbal es de 250 pesos, solo por mencionar algunos casos. Es decir, que cuando se incrementan los precios de los combustibles, en este caso del gasoil, esto tiene un impacto muy importante en las compras, en los gastos de los consumidores, porque se incrementa el precio del transporte, se incrementan los costos de producción para producir alimentos y a su vez entonces eso afecta al costo de la canasta básica familiar. A pesar de esta situación que afecta especialmente a la clase media-baja del país, el Estado Dominicano históricamente ha beneficiado a las grandes empresas con exenciones en el gasoil y favoreció a los transportistas por más de 5 años. Aquí hay contratos con el Estado Dominicano que establecen exoneración de combustible. Y ya el Congreso lo aprobó. Por ejemplo, Barrigol o un paquetón de empresas que están aquí instaladas, que están bajo contrato con el Estado, están exoneradas. Entre las empresas que reciben o han recibido estos beneficios está Barrigold, clasificada como una empresa de electricidad privada EGP, por lo que en el año 2017 recibía 10.000 galones mensuales de gasoil regular, exento de impuestos. De su lado, según consta en las memorias institucionales del Ministerio de Hacienda del año 2018, debido a la importación exenta de combustible que tiene la Falcon Bridge, el Estado Dominicano sacrificó 1.882.5 millones en impuestos que debieron ingresar a las arcas fiscales de la nación. Cuando dijimos la mafia de los combustibles, sacamos cuánto tenía Barrigol, cuánto tenía Falcondo, que nadie lo fiscaliza y que lo venden en el mercado negro. Cuánto tienen algunos dueños de medios de comunicación, dueños, no periodistas ni empleados, algunos, y que lo venden en el mercado negro. ¿Usted cree que es posible que nosotros estemos entregándole combustible a generadoras de electricidad que no generan 1 kilo a quienes producen oro en este país? Las empresas generadoras de electricidad también tienen exenciones de impuestos. Entre estas podemos mencionar a Metaldón, que según la resolución del 2020 dictada por Industria y Comercio, recibe 1.000 galones de gasoil regular, por lo que le reembolsan los impuestos del carburante. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, le otorgó exención de impuestos de 1.050.000 galones de gasoil mensual a la compañía de electricidad San Pedro de Macorís. También fue beneficiada la empresa Costa Sur Dominicana con 22.500 galones de diésel o gasoil regular. De igual manera, el consorcio energético Punta Cana Macao recibe 34.100 galones mensuales de gasoil regular exento de gravámenes. A pesar de que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio no emiten el listado oficial de las empresas que reciben exenciones, estas que presentamos a continuación hemos podido confirmarlas. Pero la historia con el listado que contiene una gran cantidad de empresas es otro y corre como voz populis. Oigan las empresas subsidiadas. Itabo recibe 58.000 galones de fuel oil y 20.000 en gasoil. La Eje Interconectada recibe 1.812.000 en gas natural, equivalente a 13.124.000 en galones de gasoil. Generadora Palamar recibe 6 millones de galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. El grupo Cana Caribe recibe 261.000 galones de fuel oil y 9.000 galones de gasoil. Gente que tiene ganancia y ganancia súper extra. La corporación Punta Cana recibe 445.000 galones de fuel oil y 1.500 galones de gasoil. En tanto que la empresa Monterrío Power, una generadora de electricidad, recibe 700.000 galones de fuel oil y 1.300 galones de gasoil. La generadora de electricidad de Samaná, que vende la energía más cara del planeta, recibe 60.000 galones de gasoil. La Lear Investment recibe 2.700.000 galones de fuel oil y 2.500 galones de gasoil. Todo eso, nosotros pagándoles combustible a esos turpenes. La CEPEN Punta Cana Macao recibe 34.100 galones de gasoil y 310.000
de gas natural, que equivalen a 2.243.967 galones de gasoil. La San Pedro Bioenergy recibe 2.100 toneladas de carbón mineral. La compañía de electricidad Valladolid es favorecida con 83.100 galones de fuel oil y 17.100 galones de gasoil. La Transcontinental Capital recibe 1.402.000 de gasoil y 36.500 galones de gasoil y además 620.000 en gas natural, equivalente a 4.487.935 en gasoil. Otros que también gozan de exoneraciones de impuestos a los hidrocarburos son las zonas francas, pero estos son solo por mencionar algunos casos, ya que la lista de agraciados es larga. Solicitamos el listado de los favorecidos de subsidios de combustibles al Ministerio de Industria y Comercio, solicitud que fue respondida diciendo que esta práctica ya ha sido anulada y que ahora existen las exenciones de impuestos, acción que es manejada por el Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos. Estas dispensas han dado origen a dos situaciones. Primero, como señala el expresidente de Anadegas, mientras estas grandes compañías reciben estas exoneraciones de impuestos, los pequeños empresarios no, lo que da origen a una competencia desleal. Ese fabricante de muebles recibe combustible exonerado. Pero el ebanista que trabaja en cualquier lugar, en la Sursa, que tiene un tallercito en Villamella, ¿cómo compra el gasoil para la plantica que tiene? Pagando 43 pesos. Entonces, el mueble que ese pequeño empresario produce, ¿puede competir con los muebles del gran empresario que tiene una fábrica y tiene una estructura y recibe combustible exonerado? No. También esta situación ha generado un mercado negro, ya que es un combustible poco inflamable, de fácil manejo y en el que millones de galones son exentos de impuesto. Entonces ahí viene una especie de coalición de abajo con lo de arriba, que son las empresas que tienen contratos, que tienen definición en leyes de que no tienen que pagar impuestos. Pero de manera principal el negocio se da con un producto, que es el gasoil. Incluso desde el año 2013, el expresidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, denunció que había una mafia de contrabando de carburantes en el que está incluido el gasoil y que también el Estado dejaba de percibir más de 5.000 millones debido al subsidio que otorgaba y era desviado. Según esta memoria de gestión del periodo 2016-2020 de aduanas, esta institución incautó 7.33 millones de galones de gasoil y gasolina. ¿Qué se ha desarrollado para ese combustible que sale legalmente por leyes, reglamentos y decisiones, pero que se va al mercado ordinario? Se ha desarrollado y se ha fortalecido un mercado negro que se llama bomba de patios. ¿Quiénes operan la bomba de patio? Comerciantes que dicen suplir a grupos económicos de presión, a los choferes, por ejemplo, a los transportistas. Según Juan Ignacio Espaillat, este mercado está en constante crecimiento y las autoridades no han tomado medidas para regular la práctica que reduce las recaudaciones del fisco y que permite que las empresas con exoneración comercialicen y obtengan ganancias descomunales en detrimento del Estado. Donde aproximadamente hay unos 1.200 puestos donde las autoridades lo toleran y lo aceptan para que vendan combustible de forma fuera del orden ordinario. ¿Qué pasa? Que esos sitios pudieran hoy comprarle a una empresa mayorista y tener su factura de que compró 10.000 galones, pero probablemente en ese sitio se han vendido 60.000 o 80.000 galones. El Estado asegura que absorbe más del 70% del incremento de los hidrocarburos. A pesar de esto, cada viernes vuelven a subir o son congelados. Al efecto, la semana pasada, el ministerio asumió frente a los importadores 165 millones de pesos al congelar el precio de los combustibles. Nada más en esa semana. El tema del combustible es uno que nos atañe a todos porque languidece la economía y por ende los bolsillos de las familias.